Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un soporte de madera para libros o tablet. ¡Empezamos! El soporte que yo voy a utilizar era una tabla de corte que me compré en un bazar. Sufrí un pequeño accidente y el mango se me partió, así que lo he cortado al ras y voy a formar mi propia tabla de corte. Yo la voy a utilizar para la cocina, pero dependiendo de la decoración que le hagamos, podemos utilizarla para cualquier otra estancia de nuestra casa. Lo primero que voy a hacer va a ser darle forma de tabla. Yo estoy utilizando esta pieza de madera, pero evidentemente podéis utilizar cualquier madera. Yo me compré esta, que ya era una tabla de corte, para evitar el paso de hacer lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, se me rompió el mango, así que la voy a formar yo. Con una cuartilla me he hecho mi plantilla, la he doblado a la mitad, he dibujado la forma que quería darle, la he recortado y de esta manera conseguimos que los dos lados sean exactos. Sacamos el centro de nuestra madera, colocamos la plantilla, marcamos y cortamos. Para ello necesitamos una sierra eléctrica. Para hacerle el soporte en la parte trasera, un resto de palé es lo que voy a utilizar. Cogemos el ángulo recto de aquí. Yo voy a hacer un corte a 6 centímetros de la parte de abajo y a 16 centímetros en la parte más alta. Unimos esos dos puntos y por ahí cortaremos. Y haremos lo mismo, cortar y lijar. Siguiente pieza que vamos a necesitar para sujetar nuestro libro. Y yo las he sacado de unas esquineras de caja de frutas. Como las que yo tengo no me era suficiente para todo el espacio que quería cubrir, he cogido dos que he cortado a la medida. Y ahora pegaremos juntas. Y la última pieza, para cuando coloquemos el libro no se nos resbale, yo tengo este palito de manualidades en forma de triángulo. También lo hay en forma de cuadrado, incluso el típico palito de manualidades que es redondo. Y este lo colocaremos aquí, para que se apoye el libro y no resbale hacia adelante. Pasamos al montaje de todas las piezas. La primera, este triángulo que hemos cortado, que va a ir en la parte de atrás, centrado, lo voy a pegar con cola blanca de carpintero y también le voy a atornillar para que se quede bien sujeto. Pero bueno, con los cortes me he hecho un poquito de daño en la muñeca, así que le voy a pedir ayuda a mi señor esposo para que me haga el orificio y me lo atornille. Empezamos haciendo un orificio pasante que coja las dos piezas para que la madera no se nos astille. Colocamos cola blanca de carpintero en la pieza y atornillamos. Y ahora ya solo nos queda pegar estas piezas que sujetarán el libro y dejar secar la cola. Pasamos a darle color y voy a hacerlo con un tinte para madera en un tono roble. Aplico por delante y por detrás y dejo secar. Voy a hacerle un decapado. Para ello, una vela o restos de una vela y vamos a frotar por las partes en donde de forma natural, por el paso del tiempo, se hubiese desgastado la pieza. Siguiente paso, darle el color. Y yo estoy utilizando un color clarito, un blanco roto o un marfil muy clarito. Aplicaré una capa y dejaré secar. Si os gusta lo que estáis viendo y no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Os invito a que lo hagáis en el botón rojo de suscribirse. Le deis like al vídeo y lo compartáis. Así me ayudaréis a que el canal siga creciendo y yo compartiendo ideas con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Sigo decorando y voy a hacerle decoupage con esta parejita de cocineros tan simpática. Y en esta ocasión voy a recortar la silueta, no la voy a rasgar, con unas tijeras que corten bien y con un poquito de paciencia. Retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Con un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage o cola blanca rebajado con muy poquita agua, vamos a colocar la servilleta en su sitio. Yo la voy a poner a ras de esta pieza de aquí y sin que se me mueva voy a aplicar una capa finita pero bien extendida en la superficie. Y vuelvo a aplicarle cola por encima, solo en la zona esta que acabo de pegar para que no se mueva. Y ahora ya terminamos de pegar el resto de servilleta. Colocamos un plástico encima y con el papel que le hemos retirado de la servilleta frotamos del centro hacia afuera. Y terminamos de pegarla aplicándole una nueva capa del medium para el decoupage. Mientras se me está secando la tabla, se me ha ocurrido que podía hacer el juego un bote para cubiertos. Yo voy a utilizar maderita, esta chapa que mide 3 milímetros de grosor. Tenía por ahí una pieza dando vueltas y la voy a aprovechar. Si no tenéis maderita de esto, podéis decorar una lata, un frasco, un envase de plástico. Cualquier tipo de envase que tengáis os sirve. Yo quiero hacerlo, seguir con la línea de la madera, pero eso ya cada uno escoge qué envase decorar. Si vais a hacerlo como yo he cortado una pieza para la base de 10 por 10 centímetros. Como esta maderita es muy delgada, yo he cortado 2 piezas iguales para cada lateral que voy a pegar entre sí. Para 2 laterales, 2 piezas para cada lateral de 10 por 15 centímetros. Y para los otros 2 laterales que irán enfrentados, 2 piezas para cada lateral de 11,2 por 15 centímetros. Lo primero que voy a hacer, unir las 2 piezas de cada lateral. Las voy a pegar con cola blanca de carpintero y las sujetaré o bien con pinzas o con cinta de carrocero hasta que la cola se seque. Y una vez ya se nos han secado los laterales, podemos comenzar a formarlo, pegando primero un lateral pequeño, después pegaremos uno grande, pasamos al segundo pequeño que nos queda y por último otro grande. Lo vamos a ir sujetando con cinta de carrocero hasta que la cola se nos seque. Como veis, el cubilete yo ya lo tengo decorado. He seguido los mismos pasos que hice con la tabla. Teñir la madera, aplicar la cera, pintar, lijar y el decoupage. Para hacer estas etiquetas no os lo he enseñado, pero he utilizado esta servilleta de aquí. He ido recortando las etiquetas que me hacían falta. Y la de los cocineros me ha sobrado
este trozo de servilleta. Y como veis, aquí le faltan trocitos del suelo. He ido cortando y añadiendo para formar todo el suelo, tanto en este lado de la cara como en este lado de aquí. Pero la franja amarilla pues no tenía suficiente, así que lo que voy a hacer va a ser con pintura acrílica pintarle la franja. Y para que sea del mismo color, esta de aquí también la voy a pintar. Me voy a marcar la línea por donde tengo que pintar. Si queréis también podéis poner cinta de carrocero. Pasamos a los detalles. Yo voy a difuminar alrededor de las siluetas y esta etiqueta para darle profundidad y destacar más el diseño. Pincel angular o biselado, agua, pintura acrílica en marrón chocolate, una zona donde extender la pintura y un trapito. Mojamos el pincel y retiramos el exceso de agua. Para hacer el difuminado lo importante es que el pincel nunca se seque. Mojamos la puntita y extendemos para que todas las cerdas se vayan impregnando del color. Y comenzamos. Si veis que la pintura no os corre bien, pues volvemos a humedecer el pincel, retiramos el exceso de agua y volvemos a pasar. Y así vamos difuminando todo el color. Y para terminar, un pequeño salpicado, que me encanta esta técnica. Pintura con agua, un pincel de abanico, retiramos el exceso y en la cara no quiero que le caiga ninguna gotita, así que voy a intentar cubrir esa zona y comenzamos a salpicar. Al cubito este le he hecho exactamente lo mismo, difuminado y salpicado, y ahora paso a barnizar. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate, le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa y ya tendremos listo nuestro trabajo. Y ya está listo, un conjunto para nuestra cocina, práctico, decorativo y que ha quedado muy bonito. Esta pareja de cocineros nos puede acompañar en nuestras recetas. Al cubilete no descarto hacerlo una tapa. No sé qué os parece a vosotros, con o sin tapa. Espero que os guste la idea y que le deis like al vídeo y lo compartáis. Me ayudaría muchísimo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.